8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con el doctor Esteban Ron, jurista especialista en materia electoral. Doctor Ron, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. En los últimos días se conoció que el equipo jurídico de la Presidencia de la República habría enviado una consulta a la Procuraduría para conocer si el presidente de la República debe o no acogerse una licencia para postularse a la reelección, y la Procuraduría habría enviado también una consulta a su vez al Consejo Nacional Electoral para obtener una respuesta del organismo del sufragio. Pero la Constitución establece que el presidente de la República debe acogerse a una licencia y debe encargar la presidencia de la República. En esta ocasión, el argumento de la presidencia es que el mandatario no se postula a la reelección, sino que está terminando el mandato para el que fue electo el expresidente Guillermo Lasso, y en este caso no se trataría de una reelección. Desde el punto de vista jurídico, doctor, ¿cuál es la verdad en este asunto? ¿Cuál es el camino legal que debería adoptar el presidente de la República? Muy buenos días, Licenia. Alexis, gracias por la invitación, honrado por la misma, excelente inicio de semana. A ver, pocas cosas alrededor de lo que tú ya dices, querida Licenia. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, nos enteramos este fin de semana que el presidente de la República ya había enviado la consulta de integración e inteligencia normativa a la Procuraduría General del Estado. Es correcto el procedimiento, digamos que es lo que hay en este momento, aunque lo correcto jurídicamente sería tal vez una demanda de inconstitucionalidad del artículo 93 ante la Corte Constitucional. Sin embargo, centrémonos en lo que se ha hablado de la consulta al Procurador General del Estado. Mira, en los últimos tiempos, y efectivamente en la ley de la Procuraduría, y hay inclusive un procedimiento especial que sale en el 2019 del tema de las consultas del procurador, hay claras definiciones y delimitaciones principalmente jurídicas sobre qué es lo que puede hacer el procurador. En este sentido, lo único que le queda hacer al procurador es hacer una integración normativa y señalar cómo se debe aplicar una determinada norma, y normas de carácter infraconstitucional. Partamos desde ahí. ¿A qué nos referimos con normas infraconstitucionales? Leyes orgánicas y leyes ordinarias. En este sentido, se hace una consulta al procurador sobre la aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, pero en consonancia del artículo 148 y la sentencia de la Corte Constitucional respectiva, que ya forma parte de ese bloque de constitucionalidad del artículo 148. Primera disonancia, es decir, que ya nos habla de algo de interpretación constitucional, lo cual no se puede hacer. En segundo lugar, yo creo que el procurador no tiene por el momento las herramientas para pronunciarse sobre esta situación. Sin embargo, Licenia, el procedimiento de la Procuraduría sí faculta a que este organismo realice consultas a otras instancias estatales, ¿sí? De hecho, de lo que se escuchó este fin de semana en medios de comunicación y redes sociales, no solo se ha hecho la consulta al Consejo Nacional Electoral, sino a otros estamentos como la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, ojalá y se haya hecho también al Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en este caso los mecanismos auxiliares, digamos, del pronunciamiento del procurador tienen 10 días para remitir sus respuestas y así consolidar una respuesta más fuerte, una respuesta con varios ejes de acción. Yo creo que en este sentido, pues si bien ya se ha enviado al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral no es que ha brillado por sus pronunciamientos jurídicos, ¿no? Recordemos fallidas demandas de inconstitucionalidad, interpretaciones antojadizas de la ley, en el propio caso de Álvaro Noboa y su candidatura presidencial. No creo que sea un gran aporte en ese sentido el Consejo Nacional Electoral, pero esperemos, quien quita y hayan mejorado sus servidores y demás. Sin embargo, hay un tema que me preocupa a mí más dentro del ámbito jurídico. Digamos que se crea un régimen excepcional y se dice que no es una elección, que ya sabemos que sí es una elección. Se dice que no es una reelección difícilmente, ¿sí? Porque la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional habla, sí, efectivamente, de que no es una reelección, pero efectos del cómputo del número de elecciones, ¿sí? No de las reglas generales de aplicación que tiene una elección. Entonces, es una interpretación un poquito extensiva que se está haciendo de esta sentencia, que además ya interpreta, ¿no? Es una interpretación de la interpretación. Sin embargo, complicado. Pero digamos que pasa la situación. Yo creo que el procurador debe cuidar otros puntos que por ahí se quedan sueltos. El primero de ellas, estimados Licenia y Alexis, es que el artículo 278 del Código de la Democracia establece una infracción electoral,
y es una infracción en el cual se prohíbe a cualquier servidor público realizar campaña electoral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si es que se dice que en este caso Daniel Noboa efectivamente no tiene que pedir la licencia sin remuneración? No es que se acaba su calidad de servidor público y él no podría hacer campaña electoral bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y de hecho, recordemos que ya inclusive Pavel Muñoz fue sancionado por una situación similar en cuanto al tipo de infracción, es decir, que como servidor público realizó actos de campaña a favor de determinada tendencia política, van a llover las infracciones electorales en ese sentido en contra de Daniel Noboa. Y otra cosa que es más importante, ¿cómo eliminas la calidad de servidor público de Daniel Noboa? ¿Sí? Eso no se puede, bajo ninguna circunstancia. De hecho, el artículo 96.6 del Código de la Democracia establece que para los servidores públicos, y digamos que no se aplique el caso de la reelección, los servidores públicos tienen que renunciar a su cargo antes de la inscripción de la candidatura. Que Daniel Noboa va a renunciar al cargo antes de la inscripción de la candidatura. Dudo mucho. Y más que eso, ¿sí? Si es que se dice que él podría efectivamente no encargar la vicepresidencia y hacer campaña, bien complicado porque tienes que destipificar esta conducta, es decir, la infracción electoral del 278 número 3, decir que no es servidor público y crear un régimen laboral distinto, muy complicada situación. Y en segundo lugar, como te decía, destipificar, descodificar esta norma y crear una inimputabilidad infraccionaria electoral, es decir, una ley de carácter general y abstracta, sacarle solo que para el caso del presidente de la República, en caso de muerte cruzada, no va a poder ser infractor. Bien complicada la situación, y creo que en ese sentido el procurador ha hecho pues el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral para que justamente se llene de, al menos en un ejercicio democrático, de esa inteligencia normativa para poder tener un pronunciamiento más sesudo. Doctor Ron, qué gusto saludarle, buenos días. Alexis. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de este caso tiene que ver con, digamos, lo complejo que se hace interpretar la norma para tratar de ajustarla al gusto del gobernante. Porque acá, a ver, partamos de un hecho, doctor, creo que eso no es un secreto ni para usted ni para nadie en este país, y es que todo parte de un rompimiento de las relaciones personales entre Noboa y Abad. Entonces, a partir de ahí es que el gobierno se ve en la necesidad de buscar la manera legal de deshacerse de Abad para no encargarle el poder. Entonces, creo que sí deberíamos también un poco discutir y conversar más allá de lo que dice o no dice la norma. Usted nos dice clarísimo, incluso las contradicciones en las que podrían caer los juristas que ahora están diciéndole, pero no, que no renuncie, puede seguir siendo candidato mientras renuncie. Entonces, ¿cómo va a hacer campaña si todo funcionario público está impedido de hacer campaña? Hay antecedentes de funcionarios públicos que han sido sancionados por hacer campaña, y ahora más todavía porque esa prohibición alcanza las redes sociales. Hay una serie de contradicciones, pero partamos de un hecho, y del daño que le estamos haciendo a la democracia. No creo que somos conscientes todavía de aquello. La señora Abad fue elegida por Daniel Noboa como su compañera de fórmula, estuvo en el mismo casillero, por el mismo partido, la misma lista, el binomio eran Noboa y Abad. Y hoy tenemos que los ecuatorianos estar expectantes a ver qué resuelve la Procuraduría, el CNE, el TCE y todos los abogados que debe haber contratado el gobierno para estirar la Constitución, el Código de la Democracia y la Biblia al antojo del señor Noboa, para darle el gusto. Me parece que deberíamos de empezar a hablar sobre eso. Mira, Alexis, concuerdo contigo en esa situación. Yo parto de un tema y lo hago en el ejercicio laboral, y perdón el yoísmo en ese sentido. Cuando uno pierde el tiempo sobre la base de normas que ya están escritas, y eso es lo que se enseña en la universidad, ¿para qué? No, desde el ámbito educativo puede dar ese tipo de herramientas, pero desde el ámbito profesional ya no. Una norma está escrita justamente para cumplirla y es de carácter general y abstracta. Fin. No hay otra salida. De hecho, escuchaba a un colega este fin de semana decir, oigan, ¿para qué estamos perdiendo energías discutiendo sobre esto cuando la norma es clara, ¿no? Y claro, obviamente, Alexis, el problema estructural acá es de índole política, y nosotros no podemos seguir utilizando el derecho con interpretaciones extensivas o antojadizas para solventar aspectos políticos. De hecho, los grandes ensayos de los juristas de antaño dicen efectivamente el sistema democrático es un sistema de reglas y no existe democracia sin reglas, pero claro, las reglas están ahí para ser respetadas, nada más que eso, ¿no? Y la norma es clara.
Lo que sucede acá, Alexis y Licenia, es que definitivamente ese desentendimiento con la señora Abad hace que no se tenga confianza, como ya le dije, y ya lo dijeron los propios voceros de gobierno, ante esta sucesión presidencial automática, que es el otro punto, ¿no? No hay salida constitucional para encargar a otra persona, porque la sucesión vicepresidencial es automática. En el caso de ausencia temporal o definitiva, a quien le corresponde asumir los roles de presidente es la vicepresidenta. Fin, o sea, no hay otra cosa, ¿no? Y las funciones de la vicepresidenta en este caso son reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal definitiva y las que el presidente le delegue. Tampoco hay salida en ese sentido. Entonces, mira, Alexis, yo creo que estamos entrando a un cono del silencio bastante complicado en el ámbito democrático, que es utilizar las instituciones jurídicas a efectos de complacer intereses políticos, ¿sí? Y esta malutilización de las instituciones jurídicas y políticas, de efectos de complacer intereses de carácter político, te genera un efecto bien complicado, que es el vaciamiento de las mismas. ¿Qué es esto del vaciamiento? Que tú, al estar utilizando antojadizamente las instituciones jurídicas, es decir, el juicio político, la revocatoria del mandato, en este caso la consulta de la Procuraduría, les vas quitando significancia porque estás entrando en un abuso de las mismas. ¿Qué pasa cuando hay este abuso? Ya no te produce los efectos jurídicos de la institución. Mira, por ejemplo, lo que ha sucedido con el juicio político. El juicio político ha sido utilizado, reutilizado, mal utilizado, bien utilizado, etcétera. Y en este momento, ¿te genera credibilidad el juicio político? No. De hecho, los servidores que están en este momento siendo enjuiciados políticos dicen, bueno, voy porque ya sé que voy a ser sancionado, pero no es una herramienta de defensa sobre la base de la exposición de motivos y sobre los descargos. Lo mismo puede suceder acá, que esta consulta del procurador, que ya está vaciada, que ya se ha utilizado para interpretaciones con intereses personales, como cuando nos dijeron que un banco no es un banco, siga siendo utilizado con este tipo de finalidades. Y el cambio estructural que requerimos nos está dando, porque como tú bien dices, la selección del binomio presidencial le correspondió al presidente Noboa. La selección de Jan Topic para la ahora asesora de gobierno le correspondió a Jan Topic, ¿sí? La selección, y fueron muy pocos los partidos políticos o movimientos políticos que tuvieron ejercicios de democracia interna, ¿sí? Pero los demás fueron selecciones del momento. Entonces, ¿a quién le compete dicha responsabilidad? No la responsabilidad jurídica, sino la responsabilidad política y democrática, en este caso el gobernante, quien seleccionó a su binomio. Y si es que hay desentendimientos y demás, los mecanismos constitucionales están ahí como para inclusive Alexis, solicitarle una renuncia de carácter personal a la vicepresidenta. Si es que ya el desentendimiento es tan fuerte, no mandarle a Israel, sino decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí llega la situación, renuncia, no pasa absolutamente nada, lo que fuese, ¿sí? Pero no estar forzando este tipo de interpretaciones. De hecho, te digo una cosa muy importante y que me adhiero a tus palabras, Alexis. Hay que debatir este tema, ¿sí? En redes sociales, hay que debatir este tema en medios de comunicación, porque ya hemos visto en anteriores ocasiones cuando se ha querido abusar del derecho y cuando se ha querido abusar de las instituciones jurídicas, que el diálogo digital o el diálogo no solo con actores de opinión, sino con profesionales, ha frenado intereses desviados en este sentido de mala utilización del derecho. Mira, y yo pongo ejemplos en mi clase de comunicación política de, por ejemplo, lo que sucedió en el juicio político del propio presidente Guillermo Lasso, ¿sí? Cuando se intentaron utilizar figuras que no correspondían, que por ejemplo correspondían al código de procesos y utilizar, no sé, recuerdo que incidentes procesales, se frenó, digamos así, desde la tribuna pública, este tipo de cosas. Lo mismo está sucediendo en este momento, ¿sí? Al mínimo interés de abuso del derecho, existen todavía profesionales que están poniendo sus opiniones, que estamos poniendo sus opiniones y señalando que efectivamente se está dando una mala aplicación del derecho y se está frenando. Por ejemplo, el tema de la Procuraduría, ya hubo la presión para que salga este fin de semana de que efectivamente ya fue realizada hace 10 días, pero que obviamente se están extralimitando en relación a lo que se quiere consultar y a los intereses que se pueden dar alrededor de la utilización de este instrumento. Doctor Ron, pero ¿a quién le compete? Si bien la ley está ahí, está escrito, usted dice, está la ley escrita y se debería hacer lo que dice la ley, pero como vemos, hay interpretaciones de todos los lados y van a tratar de estirar todo lo que puedan esa ley
para favorecer los intereses de turno. Pero se ha hecho también una consulta a la Corte Constitucional. ¿Cuál debería ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional un poco para dirimir esta situación por un lado, tomando en cuenta más aún que el presidente de la República es un presidente candidato desde el primer día que asumió el cargo? Recuerde usted que cuando el presidente asumió el cargo, enseguida pensó en la reelección, tal es así que en su primer viaje internacional a los Estados Unidos le advirtió a los organismos multilaterales que él necesita la reelección para poder pagar las deudas. Y en todo momento, en toda actividad pública, no ha escatimado esfuerzo en hacer su campaña con miras a la reelección, enfocado su gestión con miras pensando siempre en su reelección. Entonces, con esos antecedentes, ¿cómo debería actuar ahora la Corte Constitucional y dirimir esta situación? A ver, mira, lo que conocemos estructuralmente, Licenia, es que se efectuó la consulta del procurador con fecha 20 de mayo y que el procurador ha enviado un oficio al Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Que ese inclusive el documento se lo he visto, pero también vi en medios de comunicación que ha consultado a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, el propio procurador. Desmenucemos esa idea. El Consejo Nacional Electoral, esperemos, haga una inteligencia normativa, es decir, le diga, mire, señor procurador, debe pronunciarse también sobre lo que les especificaba hace un momento. Hay una infracción de carácter electoral que puede venir en una lluvia de denuncias del presidente Noboa y puede ser sancionado económicamente y hasta destituido. Ojo por ahí, ¿sí? El artículo 96 del Código de la Democracia también dice que en el caso de servidores públicos deben renunciar antes de la inscripción de candidaturas y es un régimen especial, etcétera. Digamos que el Consejo va por ahí. La Asamblea Nacional, no entiendo para qué se consulta a la Asamblea Nacional, si es que efectivamente se presentó la consulta a la Asamblea. ¿Qué puede pronunciarse la Asamblea? Recordemos que en este caso los abogados de la Asamblea y los criterios jurídicos principalmente tienen que ver con los procedimientos parlamentarios, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en la Asamblea hay una discusión respecto de un procedimiento de tratamiento de la ley económica urgente, le consultan al servidor, que en este caso tiene la Dirección de Asesoría Jurídica, se lee el criterio, se vincula, no se vincula, listo, pero ¿qué puede hablar la Asamblea? Tal vez, y se solicitó las actas sobre el debate del espíritu de la norma del artículo 93 allá en el año 2020, tal vez por ahí algo de coherencia. A la Corte Constitucional me extraña muchísimo, ¿sí? Porque digamos que la Corte Constitucional es un organismo independiente y que la forma de expresión e interpretación constitucional de la Corte no es pues una consulta de la consulta, ¿sí? Si es que si se le pidió a la Corte tal vez una inteligencia jurisprudencial, lo mismo que te digo de la Asamblea, es decir, ¿cuántos pronunciamientos hay sobre el tema de la reelección? ¿Cuántos pronunciamientos hay sobre la licencia sin remuneración? Si es que el procurador hizo este ejercicio, le solicitó a la Corte diciéndole, dame la inteligencia jurisprudencial constitucional que hay, digamos que aceptada, pero la Corte no se va a pronunciar con un criterio jurídico sobre esa situación, porque como te digo, Licenia, los mecanismos de pronunciamiento de la Corte son otros, ¿sí? Yo veo que en este caso la consulta del procurador, en primer lugar, tiene esta disfuncionalidad de haberle consultado sobre interpretación constitucional, la cual no le corresponde, ¿sí? El procurador se está llenando de criterios. Veamos cuál es el pronunciamiento final del procurador. Digamos que el procurador tiene competencias para pronunciarse sobre la aplicación de normas infraconstitucionales. Sí lo tiene, Licenia, hay que decirlo. Pero que sea la vía para solventar este problema, no lo es. Porque, como te digo, esa especificación del artículo 93 va en consonancia con otros artículos como el 96.6 y como el de las infracciones electorales. ¿Y qué pasa si se dicen, Daniel Noboa no tiene que presentar licencia sin remuneración, puede seguir como presidente candidato? ¿Qué pasa con las otras normas, el 96 y el 278? Se tiene que declarar una suspensión de la aplicación de la misma. ¿Quién tiene competencia para eso? Solo la Corte Constitucional. Ahora, yo veo un tema, ¿sí? Y que ya lo acabo de decir en otro medio de comunicación y creo que del análisis del fin de semana se da esto. Hay un artículo, y en relación a esto, ¿qué pasaría si es que el procurador en su pronunciamiento modifica la aplicación de la ley electoral? Recordemos que la ley electoral no puede modificarse un año antes de las elecciones, que es otro elemento sustancial que tiene que ser puesto en el debate. Pero del análisis de fin de semana, y perdón, Licenia y Alexis, me voy a permitir leer porque no me conozco el artículo de memoria. Dice lo siguiente, ¿sí? El artículo 7 del Código de la Democracia dice: se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de las elecciones. Pero acá hay un tema, ¿sí? Inciso 2 del artículo 7 del Código de la Democracia. Dice: si la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición afecta el normal desarrollo del proceso electoral,
El CNE propondrá a la función legislativa un proyecto de ley para que ésta lo considere en un plazo no mayor de 30 días. De no tratarlo, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Creo que en este punto, ¿sí?, lo que se está buscando es la declaratoria de una inconstitucionalidad parcial del artículo 93 para que se abra, en este caso, la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral mande una ley interpretativa a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional lo trate en 30 días y si no lo trata, pase por Ministerio de la Ley, que es la única forma a través de la cual se puede reformar el Código de la Democracia, no en este tema de la temporalidad del año antes de las elecciones, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí va el camino, ¿sí? De hecho, escuché la semana anterior a colegas que hablaron de la ley interpretativa, lo dejaron suelto, pero yo creo que va por ahí, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de la demanda de inconstitucionalidad? Que la demanda de inconstitucionalidad se va a demorar en la Corte. 2, 3 años se han demorado las demandas de inconstitucionalidad. Pero tal vez apelar a que la Corte tenga conocimiento de esta situación, ¿sí?, por el tema de la calendarización. Recordemos que la Corte puede calendarizar con urgencia los temas que son de trascendencia en el Estado prácticamente de manera inmediata. Ya lo hizo, recordemos, por ejemplo, en el caso Yunda, en el caso de Paola Roldán. Entonces, yo creo que, perdón, el coloquialismo, Licenia y Alexis, los tiros van por ahí. Buscar una posible inconstitucionalidad del artículo 93 para que la Corte se pronuncie, y la Corte sí tiene, en este caso, competencias para pronunciarse sobre los otros artículos, es decir, el 278, el 96 y los otros que tienen este tema de las prohibiciones generales de los servidores públicos. Creo que por ahí va el tema, no veo otra salida, o al menos para efectos de lograr lo que pretende el presidente Noboa, esa es la vía, ¿sí? Para los desefectos, y perdón el malapropismo en este sentido, la vía del procurador o cualquier interpretación extensiva que se haya. Ahora, la Corte Constitucional, no sé qué decir de la misma. De hecho, a mí la Corte Constitucional me genera confianza, sí, hay que decirlo, es uno de los últimos ápices de institucionalidad que tiene este Estado, y creo que la Corte no se presta, pues, para juegos políticos, aunque la Corte ha sido benévola con Daniel Noboa, por ejemplo, en la presentación de las preguntas de consulta popular. Esas son las otras discusiones que se irán viendo en el día a día, ¿no? Y cerrar con esto, Licenia, Alexis, yo creo que el gobierno a lo que está apelando es una estrategia del silencio, de no pronunciarse mucho sobre esto, ni no generar mucha discusión, porque vemos que la incidencia, al menos de la comunidad jurídica ecuatoriana y de la opinión pública, va en contra de la tesis que plantea el propio gobierno, ¿no? Mira que se discutió, por ejemplo, ¿no?, toda la semana anterior, el tema de la consulta del procurador cuando esta ya había sido hecha, y si no era por medios de comunicación que tuvieron esta información, pues nunca lo hubiésemos sabido y hubiésemos tenido la respuesta del procurador sin saber. Pero, o la tesis de encargar a un ministro, perdón que le corte ahí, doctor Ron, porque creo que también una de las intervenciones bastante polémicas sobre este caso fue la de Esteban Torres, que dijo que se podría encargar la presidencia a un ministro. Imposible. No, eso es imposible. Y yo creo que la vocería institucional le está haciendo un flaco favor a la presidencia, ¿sí?, tanto del viceministro como de la asesora de gobierno. No ayudan a esta situación, porque lo que sucede respecto de los encargos de los ministros es absolutamente imposible. Ojo, y ahora que ha mencionado el tema de la asesora, doctor, la declaración de ella el viernes pasado, en donde dice que Abad, una vez que el hijo fue llevado a prisión, debió regresar para hacerse cargo de la situación del hijo. ¿Qué nos da a entender eso? Ya, terminemos el tema de Torres, vale. Y ya te hago el análisis del siguiente. A ver, la única forma de encargar a un ministro algo dentro de la función ejecutiva es en ausencia de la vicepresidencia, ¿sí? Si la vicepresidenta o vicepresidenta no dimiten, renuncian, son destituidos, lo que sea, son censurados, el presidente encarga la vicepresidencia a uno de los ministros de Estado mientras manda una terna a la Asamblea Nacional para que ésta se pronuncie en un plazo de 30 días. Si no se pronuncia, la primera o el primero de la terna es el vicepresidente. Ya ha pasado en el Ecuador, en el caso de Moreno, con María Alejandra Vicuña, Otto Sonnenhorstner y María Alejandra Muñoz. Eso es, no hay forma de encargo ministerial de funciones del presidente, ¿sí? Ahora, mira, yo creo que esas declaraciones de la asesora de gobierno, bien complicadas, ¿sí? Bien complicadas, y de hecho yo me he reservado a hablar sobre el tema porque inclusive podría haber
incidencia legal penal, ¿no? O sea, mira que cuando dice este tipo de declaraciones es para que prácticamente, como no viene la vicepresidenta acá, que estás forzando un abandono del cargo, tal vez, por esto. Entonces, en este punto, y creo que por eso la vocería gubernamental ha embragado y ha puesto retro, ¿sí? Y ya no se pronuncian sobre el tema. Esas declaraciones ya vimos que fueron muy criticadas en todo sentido por tener inconsistencias dogmáticas, ideológicas y demás, pero claro, lo que nos da a entender es que efectivamente el proceso judicial a través del cual se está investigando al señor Barreiro tenía finalidades políticas, ¿no? Entonces, eso todavía está por ahí en cuestión de verse qué sucede. Y también haber dicho que la vicepresidenta no puede pronunciarse sobre asuntos políticos por prohibición de la Cancillería, muy desacertada, ¿no? Efectivamente, dentro del ejercicio de la función pública, no te puedes pronunciar sobre ciertos temas dentro del ejercicio de la función pública, es decir, como embajadora de Ecuador en Israel sobre la política de Ecuador en Israel, pero no de carácter personal. Sí, entonces esa es otra de las cosas. Si la vicepresidenta quiere hacer declaraciones de carácter personal, no estamos pues en un régimen de Corea del Norte como para impedirlo, para impedirlo. Interesante, se nos quedaron algunos temas, doctor, le volveremos a molestar, muy gentil por acompañarnos hoy. Siempre es un gusto, Alexis Licenia, un abrazo, excelente semana. Gracias, doctor, muy amable. Lo propio para usted, doctor, el doctor Esteban Ron, especialista en materia electoral que ha estado con nosotros, 8:45, volvemos.